El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24, y podemos leer hasta el 26. Dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta aquí la lectura de esta palabra. Y considerando esta reunión para compartir, este versículo lo tengo hace tiempo, tratando de estudiarlo y de meditarlo, por cuanto establece una ley espiritual que se inicia con nuestro Señor Jesucristo, el cual murió, como hemos escuchado en las oraciones, y así se predica también en la casa de Dios, aquí en la iglesia, su muerte y su resurrección en favor de cada uno de nosotros. Y la realidad, queridos, es que a veces tomamos los versículos muy rápidamente, pero hay todo un estudio, toda una meditación que uno puede hacer, y la verdad que la palabra de Dios es inagotable y no hay fin para aquellas cosas que el Señor nos quiere revelar, por cuanto Dios es eterno. Pero la realidad también es que hace tiempo, por cuestiones de estudio de la escuela bíblica, vengo estudiando con respecto a lo que son las experiencias personales y vitales y el problema del engaño. Y una de las cosas que los estudios hacen mención en cada uno es el problema del engaño del alma, que toma lugar en la casa de Dios, que está entre los convertidos, que incluso llegan a predicar en la iglesia, a tomar lugar, ser parte, y es todo parte de un engaño diabólico en sus corazones, los cuales hacen que parezcan que son convertidos, pero no lo son. Y me llama mucho la atención en ese aspecto cómo el corazón, que a veces nosotros lo mencionamos, ¿no?, como engañoso y perverso, puede ir tan profundo y tan lejos de hacer creer un alma que es convertida y que no lo es. Que no es, y cuando hablamos de convertida, es aquella alma que se reconoce pecadora, desobediente a los ojos de Dios, y que reconociendo su situación de perdido y pobre pecador, se arrepiente para con Dios de sus pecados, pide perdón y acepta la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Calvario, para salvación. Estos puntos que uno siempre los menciona, y lo podemos repetir una y otra vez, es el Espíritu de Dios el que va trabajando en el corazón y va obrando y le muestra al alma su condición, le muestra al alma su necesidad, ese vacío que tal vez se puede sentir en su corazón, podemos sentir en nuestra vida, pero igualmente siempre cada uno de nosotros tiene que hacer un examen personal, que también es lo que nos llama la Cena del Señor, un examen personal a confirmar nuestra experiencia. Uno puede decir, bueno, pero yo tengo muchísimos años de creyente, no lo necesito. Y yo creo que todos necesitamos volver, como dice el Señor a Éfeso, volver a ese primer amor, a eso primero que hace justamente el recordar cómo fue nuestra conversión, cuándo fue, y ver si nuestra vida es acorde a lo que la palabra de Dios establece, a lo que Dios nos habla de su palabra. Y acá nos trae un versículo muy cortito, que dice, ¿no?, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
él solo queda, mas si muere, muchos frutos lleva. Esta experiencia del grano de trigo es justamente para examinarnos a nosotros mismos en nuestra experiencia, pero también lo estuve pensando en el día de hoy con respecto a lo que estuvimos estudiando de Moisés, porque a veces podemos hablarlo en una forma muy abstracta, pero tendríamos que hablar de una forma más particular y ver después nosotros en ese aspecto cómo lo vamos llevando o cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Y acá vemos algo que tiene que pasar, que es justamente que este grano de trigo, este pequeño grano de trigo, debe caer en tierra y morir. Y este caer en tierra, obviamente, se refiere literalmente, como el grano de trigo que cae, pero tiene que ser sepultado. Y esta sepultura habla justamente de nuestra vida personal, de cuando estamos y tomamos una decisión al Señor, delante del Señor, de morir a las cosas de este mundo, morir a lo que somos nosotros. Por eso aquí la palabra dice, ¿no? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En esta primera experiencia del grano de trigo, es llegarnos al Señor con una convicción espiritual de morir a lo que nosotros somos, lo cual, podemos decirlo así en forma poética, está bien dicho, pero ¿cuánto conlleva esta primer parte? ¿Cuán profundo tiene que calar el Espíritu de Dios en nuestro corazón para que yo pueda tomar esta decisión de decir, bueno, quedo inoperante? Porque cuando sucede este hecho, ¿sí? Pensaba, ¿no? El estudio dice, ¿no? De ser sepultado, y es quedar inoperante, quedar sin voluntad, quedar totalmente rendido, en este caso a la muerte, que es algo que nosotros por nuestros medios no podemos vencer, que somos entregados a muerte, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte, tenemos la esperanza de la resurrección, pero el morir como cuerpo, ¿sí? Es quedar sepultado sin posibilidad de hacer nada. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros que hagamos con nuestra vida. De entregarnos de tal manera que no haya en nosotros voluntad o posibilidad de volver a levantarnos. De entregarnos a esta experiencia espiritual, de dejar de luchar contra Dios. Y pensaba justamente en la experiencia de Moisés, como le decía, porque si uno piensa en la experiencia de Moisés, ¿dónde caería o cómo sería esta primer parte? De decir, bueno, Moisés se rindió delante de Dios. Moisés dejó de luchar. Y me llamó mucho la atención porque si uno piensa en la vida de Moisés, los primeros 40 años estuvo sentado, o podemos decirlo así, no fue príncipe de los egipcios, en su educación, en su crecimiento, en su conocimiento, en su poder, en su riqueza. Y después el Señor tuvo que, de lo más alto que se encontraba Moisés, llevarlo a lo más bajo, a ser errante durante 40 años, extranjero, y en un trabajo bastante particular que era justamente el ser pastor de ovejas, y que el Señor lo tuvo a 40 años. Yo pensaba, ¿no? Siempre se menciona que estuvo 40 años, pero ¿qué requería para que alguien pueda ser pastor de ovejas? Primero, que no es un trabajo primero principal para los egipcios. ¿Cuál era cómo se puede decir así, la estima que le tenían a los pastores de ovejas? ¿Se acuerdan? Abominación. Entonces, de lo que él había sido educado, pasó a ser lo más abominable que él había aprendido y lo que él conocía, que era ese trabajo.
Por otro lado, un trabajo muy sacrificado. Miren, sin perder aquí, miremos en el libro de Génesis, en el capítulo número, a ver si lo anoté, creo que sí, en algún lado, 31, ahí está. Génesis 31, cuando aquí es una historia nada que ver con con Moisés, pero es algo que relata Jacob contra su suegro Labán, al cual sirvió durante un tiempo. Fíjense en el 31, versículo 38 en adelante. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, y lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. ¿Sí? Y así he estado 20 años en tu casa. Podemos decir que Moisés duplicó este tiempo. Y fueron 40 años de esta situación. Obviamente no se relata en la palabra de Dios de que haya tenido que pagar lo que perdía o lo que le era arrebatado. No voy a entrar en ese detalle. Pero a lo que voy es el sacrificio, el esfuerzo de esta labor para alguien que venía de otra posición, al cual no le faltaba nada, al cual siempre había tenido todo, que estaba en la gloria, y de pronto tener que bajar a una situación y tal vez aprender un oficio al cual no conocía, y no fueron 20 años, fueron 40, de un trabajo de día y de noche. Entonces, ahí vemos, queridos, esa experiencia que yo les decía de muerte, de sepultura, de caer en tierra a humillación, de estar de donde nosotros nos encontramos en nuestra gloria personal, a lo más bajo, en el sentido de humillarnos de tal manera bajo la poderosa mano de Dios, que nos encontremos en la situación en la cual tenemos que aprender una nueva forma de vida, sacrificada, por cierto, pero que trae promesas, porque dice la palabra que el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, no amar las cosas de este mundo. Yo creo que Moisés no amaba ser pastor de ovejas, ni ese esfuerzo que eso le conllevaba, pero así lo hacía. Entonces, en nuestra experiencia personal, uno tiene que ver dónde está parado. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Y de dónde no me quiero bajar? ¿Qué no estoy dispuesto a perder? ¿Qué estoy dispuesto a dar? Pero uno cuando toma este versículo dice, si no cae en tierra, si no se humilla, si no me pongo bajo la poderosa mano de Dios y muero, en el sentido de que ya quedo inoperante, no lo voy a poder lograr. O sea, a veces queremos servir al Señor, queremos estar en la obra, queremos servirle o agradarle, pero sin esta primera parte. Y es lo que no es así. Es una ley que Dios establece, que primero hay que morir a mi vida, a lo que soy, a aborrecer, ¿sí?, su vida, como dice acá, en este mundo, y esto cuesta. Este primer paso, que es aborrecer nuestra vida en este mundo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque se levanta aquel cuerpo de pecado, aquel viejo hombre, el cual se opone totalmente para que yo no lo haga. Por eso es una experiencia, primero, que nos va a marcar si realmente tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Porque si yo no soy convertido, si no mora en mí el Espíritu de Dios, primeramente no lo voy a poder lograr, ni tampoco lo voy a querer hacer. Entonces, en esta experiencia uno tiene que ver primero, en un examen personal, decir, bueno,
¿Alguna vez me he planteado esto? ¿Lo he tratado de llevar a cabo? ¿Ha estado en mi vida alguna vez esto de decir, bueno, yo me tengo que humillar bajo la poderosa mano de Dios? ¿O siempre lo he escuchado y ha pasado al lado mío y no lo he tenido en cuenta, ni tampoco me interesa, y no es lo que busco para mi vida? Entonces, eso nos va a marcar si realmente soy convertido o soy convencido. Creo que soy creyente porque lo escuché de chico, lo escuché de más grande, porque hice esto en iglesia, porque alguna vez fui a un campamento, pero ¿he tenido la verdadera experiencia de salvación? Bueno, esto comienza en esta experiencia. Pero esto no es el principio, porque una vez que el grano de trigo está en la tierra, ¿sí? Es un grano duro que tiene que empezar a ablandarse, que se hace a través de ¿qué? Eso viene después. ¿Mm? El agua y la tierra, que es aquello que empieza justamente a ablandar esa dureza. Esa dureza que está en nosotros. Esa dureza que vive en mí, que me hace ser un rebelde. Y una de las cosas que me llamó la atención era que en la lección que tocaba para hoy, ¿no? Que el Señor a Moisés lo puso a dirigir un pueblo que la lección marca 4 características. Que era, a ver si se acuerdan, los que estudiaron, ¿no? Rebelde y contradictor, ¿sí? El segundo, ¿cuál era? Murmurador. El tercero, de dura cerviz. Y el cuarto, idólatra. Y pensaba, ¿no? Que primero vamos a lo más viejo para lo más nuevo. O podemos decirlo, ¿no? Siempre decimos, bueno, nosotros somos rebeldes. Pero Moisés tenía estas 4 características. Las 4 estaban en él. ¿Por qué? Porque era rebelde y contradictor. Por eso cuando el Señor lo llama en el libro de Éxodo, él, ¿qué hace? ¿Acepta inmediatamente? No. Hay toda una discusión con Dios hasta tal punto que en el capítulo 4 de Éxodo dice, y lo hizo enojar a Dios. Y fue rebelde. Murmurador, ¿sí? Que significa hablar entre dientes, manifestando quejas o disgustos. ¿Cuándo murmuró Moisés? ¿Se acuerdan si lo leyeron? Cuando el Señor lo llama en una parte que dice, envía al que hace ¿qué? De enviar. ¿Y eso qué significa en el castellano moderno? Manda a otro. Manda a otro. No, yo no quiero. ¿Sí? Tal vez lo digo, bueno, de dura cerviz, ¿sí? De no querer aceptar lo que el Señor le quería encargar, e idólatra. Idólatra, bueno, podemos decir, bueno, venía con las costumbres de, ¿cómo se llama? De Egipto, pero también fue idólatra, lo pensaba hoy, cuando la lección dice, no, que necesitó 2 experiencias. La primera fue con la zarza, cuando no se consumía, que el Señor lo llama, ¿sí? En esta experiencia tan particular, al finalizar los 40 años, ¿sí? De preparación en el desierto, ¿sí? Donde fue purificado, dice la lección, el heridor se convierte en el herido por Dios, pero también fue idólatra con la segunda, que yo la verdad no me acordaba de esa experiencia, de la circuncisión de su hijo. Porque ahí la lección dice que Séfora tal vez no quiso. ¿Y dónde está la idolatría? Si fue culpa de Séfora. El que ama más padre o madre más que a mí, no puede ser qué cosa. Mi discípulo. Entonces vemos que el Señor lo pone a cargo de un pueblo con estas 4 características, pero primero para poder hacerse de este siervo que tenía las mismas características. Y lamentablemente, hermanos, el pecado es igual en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo todavía pienso que no soy rebelde, cuando creo que no soy murmurador, cuando creo que no tengo una cerviz dura
y cuando pienso que no soy idólatra, esta lección me tiene que llevar a darme cuenta que sí lo soy y no tomarlo con liviandad. Porque a veces ese es el problema que tenemos los cristianos, que no me acuerdo con quién hablaba esta semana, y le decía, no, no me acuerdo con quién hablaba, ni tampoco me acuerdo del contexto, pero sé que hablo con gente, me vienen así flashes de conversaciones, ¿no? Que decía, ¿hemos de perseverar en el pecado para que la gracia crezca? A veces nos abusamos de la gracia. A veces pensamos que porque el Señor no nos castiga, porque estamos en otra dispensación, para Dios estas cosas ya no son, no están vigentes, pero están muy vigentes. A lo largo de la historia, y ustedes van viendo a lo largo de la palabra de Dios, y han notado que lo que Dios más aborrece es la desobediencia. Es el decir, escuchar, mirar y hacer lo que uno quiere. Rebeldes, indómitos. Y uno lo ve, tal vez, yo se los digo por experiencia, el otro día me llamó mucho la atención, estaba con el más chiquitito en la mesa en casa, hoy le contaba, ¿no? No me acuerdo a quién le conté. Para alguien le conté hoy, yo sé que hoy le conté. A Karina, ¿no le conté? Estábamos en la escuelita de la mañana. Creo que había agarrado el teléfono. Y le digo, Franco, dame el teléfono. Miró la mesa, me miró a mí, y con esta manito agarró y me dio una lapicera. No quiero la lapicera, dame el teléfono. Agarró una cuchara que había en la mesa y me dio la cuchara. No, el teléfono dame. Ah, mirá, pero no me daba el teléfono. Entonces uno ve que en esa ternura, porque a veces te gana matarlo, estamos representados. ¿Cuántas veces el Señor me dice, dame, hijo mío, tu corazón? Y yo agarro y lo miro al Señor, entiendo lo que me dice y le doy otra cosa. Me vuelve a hablar, agarro y doy otra cosa. Y eso es la rebeldía, que en un bebé se manifiesta, que tal vez todavía no es consciente de pecado, pero nosotros, que sí lo hacemos de forma consciente, que el Señor me pide tal cosa y yo no se la quiero dar. Entonces el Señor lo tuvo que tratar durante 40 años a Moisés, hasta el último momento de su vida, perdón, de esta segunda etapa, mejor dicho, ¿sí? En el desierto, donde lo tiene que prácticamente, como dice acá, lo tuvo que enfrentar a muerte. Entonces, este fruto que Moisés logra de la mansedumbre no fue gratis. Entonces, cuando este grano de trigo cae en tierra, muere, se ablanda y se empieza a romper, ahí es donde sale esta vida, que se empieza a manifestar la vida espiritual, que hasta ese momento era una vida como latente, estaba la vida, estaba la vida. En el grano de trigo está la vida, si yo lo tengo en la mano, pero es una vida que todavía no se empieza a manifestar. Nosotros lo mismo, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero apuntamos a ir creciendo. Entonces, el que recibe a Cristo en su corazón, recibe el Espíritu Santo de Dios, y el fruto del Espíritu está, pero ¿de qué forma? Latente. Está esperando. ¿A qué cosa? A que se manifieste. A que yo pueda pasar todo este proceso de morir, de entregarme a muerte, que el Señor vaya trabajando, que se rompan mis durezas, que deje de ser rebelde, que deje de ser murmurador, que deje de ser idólatra, para empezar ¿a qué? A brotar. Ese tallo que va creciendo y que luego, ¿sí? Ese proceso, ¿sí? Tallo, que ya le muestra que hay vida. Fíjense en Santiago 4:14. Porque junto con el tallo hay algo más que se va hacia abajo, que es la raíz. En Santiago 4:14, me mezclaron los libros, nos dice así:
No, es 4:14, 4:10, perdón. Humillaos delante del Señor y Él nos ensalzará. Pero no es este el que yo había anotado, que dice, y no sé si es Santiago, pero dice, humillados, arraigados en el Señor. Pero no importa, pero el concepto es ese, hermanos. Humillados delante del Señor y Él nos ensalzará, o sea, nos ha de levantar. Pero también arraigados en el Señor, que es la raíz que nos da la fortaleza. ¿Para qué? Para que justamente ese proceso germinativo no se vea interrumpido. ¿Sí? Lo podemos después leer, si quieren, una parábola muy conocida, que es la del buen sembrador, que aquella planta que crece, pero sin raíces, que luego se seca. Entonces, nosotros en este aspecto, es un aspecto distinto, que es justamente el de ir fructificando, para que luego, como dice, por ejemplo, en Romanos 8:12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, vemos aquí, en esta experiencia que estamos comparando, que es la vida de Moisés y la nuestra, la forma de vivir. Y ese tallo que va creciendo, que va dando su fruto, luego lleva al brote, podemos decir, y al fruto. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que en este caso que hemos estudiado en el día de hoy, fue la mansedumbre, pero que da fruto a todo, la caridad. ¿Sí? Moisés, si no hubiese tenido caridad, el amor de Dios derramado en su corazón, no hubiese soportado al pueblo. Moisés, si no hubiese tenido fe, no hubiese seguido adelante, si no hubiese tenido paciencia. ¿Sí? Entonces vemos que en este siervo de Dios, el cual no se levantó otro como él, ¿sí? Que Dios le habló cara a cara, es interesante pensar que nosotros somos más que Moisés o menos que Moisés. ¿Mm? ¿Iguales? Tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios en el corazón. Él es amigo y nosotros esposos. Amigo, nosotros somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios, formamos parte de la iglesia. Humanamente, después, obviamente, no se ha levantado otro, como Moisés, como el Señor lo dice, pero nosotros ya somos de otra dispensación, es mayor nuestra responsabilidad, porque Dios nos ha dado la gracia de ser llamados, ser hechos hijos de Dios. Es otro beneficio. Pero la experiencia es la misma, porque el cuerpo de pecado, nuestro viejo hombre, eso sí, es igual al de Moisés. Eso no ha cambiado. Eso sí igual. Las luchas que hemos de tener, las experiencias de este siervo de Dios, pero que al fin, ¿sí?, de su carrera, vio cumplido lo que el Señor le pidió y aceptó también el castigo de parte de Dios de no entrar a la tierra prometida por su enojo, ¿sí?, y su forma de actuar. Pero queridos, para ir terminando y resumiendo, ¿de dónde el Señor nos quiere bajar? ¿Dónde estamos subidos? ¿Qué concepto tengo de mí mismo? Y en esta vida, ¿qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Y ha de ser una tarea que el Señor va a tener que tratar con nosotros mucho tiempo, pero al fin y al cabo con el propósito de llevarnos a la tierra prometida, de que no seamos rebeldes. Y cada vez que nosotros nos rebelamos contra el Señor, cada vez que nosotros decimos que no, dilatamos el tiempo de que el Señor quiere cumplir su obra en nosotros.
Y el Señor ha de seguir trabajando, ha de seguir obrando. Ahora bien, si todo esto que nosotros hemos dicho, alguno en su corazón piensa, la verdad, esto no me interesa, no entiendo nada ni me interesa, bueno, evalúe realmente si hay una experiencia genuina de salvación, si realmente es un hijo de Dios. Y si lo ha pensado, lo ha considerado, pero todavía no tomó esa decisión de ponerse al servicio del Señor, es un buen momento también para pedirle perdón a Dios por la rebeldía, por su idolatría, por ser duro de servicio. Entonces cada uno tiene que tomar de la palabra del Señor lo que, podemos decir, le cabe. Rebeldía, aún sentirse engañado por su propio corazón y decirle, ser sincero ante el Señor. Realmente todavía no tengo la seguridad de mi salvación, o decirle, no me interesa, o quisiera. Y los que procuramos realmente poder dar estos frutos que el Señor nos ha mandado, seguir adelante. Examinar nuestra vida, ver qué el Señor me está pidiendo, qué necesita de mí, de cada uno de ustedes, dónde el Señor me quiere llevar, qué me quiere enseñar. Y el Señor así nos va a ir bendiciendo a cada uno. Y ahora, al participar de los símbolos, el propósito es ese. ¿En qué proceso de esta experiencia del grano que muere en tierra y cae y muere y luego lleva muchos frutos, en qué parte estoy? ¿Sí? Porque este fruto, si bien lo podemos aplicar al fruto del Espíritu, también es una, ¿cómo podemos decir? Una experiencia en cadena. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero que murió, ¿para qué? Para llevar frutos, que somos nosotros. Ahora nosotros en particular, con nuestra vida de santificación, nuestra vida espiritual, hemos de ir ganando a otros, llevar frutos también, para que otros granitos que vayan saliendo, ¿sí?, en la predicación del Evangelio, la tarea que hacemos como iglesia, esto siga creciendo y el Evangelio siga corriendo y no se frene. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude también en estas experiencias y ahora a participar de los símbolos, podamos hacerlo con entendimiento y, como les decía, ver en qué etapa de esta experiencia me encuentro. Y si hay alguno que todavía no tiene a Cristo Jesús como Salvador, que todavía no ha hecho este paso de fe, aproveche estos momentos de silencio donde la iglesia ora en forma personal y particular y entréguele su corazón a Cristo. De forma personal, no sea duro, deje que su corazón sea ablandado y que el Espíritu Santo entre para ser hecho un hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga y vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 11,